Amigos televidentes, continuamos consagrando la noche y aquí hay varios temas, señores, que hay que hablar de ellos toda la semana porque son temas importantes para el país. La política por un lado y lo otro que tiene que ver con la parte económica. La economía lo es todo, señores. Y para hablar de temas económicos vamos a conversar con don Alejandro Arredondo, quien es economista y que hacía unos días que no andaba por aquí por Consagrando la Noche. Don Alejandro, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches, gracias por la invitación y para compartir con sus televidentes aquí en Cerrando la Noche. Gracias, teníamos un tiempecito, sí, pero ya estamos de vuelta. Así es, don Alejandro. Yo creo que sería importante hablar sobre el comportamiento de la economía dominicana. Vemos que el gobernador del Banco Central o el Banco Central semanal hace un informe de cómo va creciendo la economía, de cómo está la tasa del dólar, de todas las bondades de la República Dominicana que sigue creciendo, que se proyecta que vamos a crecer un 5%, que en este trimestre hemos crecido un 3%, con proyección de 5% a final de año. ¿Cómo se traduce eso, Alejandro? Todos esos numeritos de la economía en constante crecimiento. Yo quiero que eso se mezcle con la inversión, con la producción, con el circulante en la calle. Pues yo veo a la gente que coge todos los días más apretado y endeudándose más. Bueno, sí, la función del gobernador del Banco Central es mandar señales de optimismo positiva a los sectores productivos nacionales y al entorno internacional, y colocarse en una situación donde vean a la República Dominicana con cierta estabilidad macroeconómica que realmente la hemos tenido. En estos 6, 7 meses de este año que han transcurrido, de enero a junio, la economía dominicana creció un 6.2% acumulado, un promedio de un 5%, que es el crecimiento potencial de la economía dominicana, pero sucede que en julio bajó un poco, bajó de acuerdo a las cifras del Banco Central, porque son las cifras que nosotros tenemos a mano y con las cifras con las cuales nosotros debemos de evaluar la economía dominicana, bajó a 4.8, o sea, se bajó un poco el crecimiento de la economía dominicana, 4.8%. Por eso vemos que la tasa de política monetaria la semana pasada la reducen de 7 a 6.75, y eso es un adelanto a posibles reducciones de tasa de política monetaria o tasa de referencia, y luego le voy a explicar por qué, que hace el Banco Central, y es para dinamizar la economía dominicana, para que a final de año las proyecciones es que se crezca entre 5 y 5.2%. La tasa de política monetaria, dirán los televidentes, bueno, pero en eso, ¿en qué me va y qué me viene? O sea, ¿de qué nos sirve? O sea, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me afecta o cómo me beneficia? Pero esa es la tasa de referencia, porque está la tasa de interés interbancaria, y eso sirve como señal a los bancos de cómo deben prestar o cuál es la tendencia de la entidad de intermediación financiera, de cómo deben prestar a los consumidores, a los sectores productivos. O sea, ya se dio la primera señal de hacia la baja. Entonces, y esto va muy ligado a las pistas, las señales también que envió Jeremy Powers en la conferencia, en el simposio económico de Jackson Hole hace 2 semanas, el 22 de agosto, en donde él dijo que los recortes de la Reserva Federal de los Estados Unidos tenderán a bajar a partir de septiembre. Entonces el Banco Central se adelanta para bajar, no lo puede bajar tanto, porque entonces si baja mucho la tasa de interés aquí, entonces salen los capitales hacia otro país, hacia los Estados Unidos. La tasa de interés subió a 8.5% y fue para combatir, para hacerle frente a la inflación. En economía se tenía 2 opciones. Un proceso de inflación que venía de 9.64 en general, y en los alimentos llegó hasta un
18%, o sea, muy alta. Por eso ustedes ven que la gente cuando va al supermercado, digo, los alimentos están muy caros, dice el Banco Central que bajan. La inflación, no es que bajan, la inflación puede bajar a nivel general, pero la carestía de los alimentos sigue alta. O sea, no es que una vez que bajan la inflación no significa que bajen los precios de los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos y bebidas no alcohólicas tienen una alta ponderación dentro del índice de precio al consumidor. Tienen alrededor de un 23% y por eso, entonces, a los sectores más bajos, a los quintil 1, 2, se siente más que los quintiles más altos de la sociedad. Entonces, el Banco Central prefirió entonces aumentar la tasa de interés, reducir política monetaria restrictiva para que haya menos dinero en la calle y se pueda demandar menos, de manera que pudiera bajar la inflación. Dos cosas, Alejandro. Primero, ¿cómo incide la baja de interés de la política monetaria en el comportamiento individual de las tasas de los préstamos o líneas de crédito, ya sea personales o con garantías hipotecarias? ¿Cómo se comporta eso? ¿Cómo se refleja? Bueno, se refleja lo siguiente. En el caso de los préstamos hipotecarios, o sea, los préstamos para vivienda y también los casos de los promotores de construcción, se ha reflejado en que la construcción ha tenido un comportamiento zigzagueante, o sea, sube y baja. Muchas veces la construcción en los primeros meses del año se redujo, entonces una contracción, un sector, del sector de la construcción me refiero, un sector que tiene mucho dinamismo, tiene muchas actividades conexas, por ejemplo, con la actividad comercial, con los empleos, inclusive hasta con el diario vivir de los trabajadores, del albañil, porque decía un gobernante que cuando se mueve la construcción, se mueve toda la economía. Entonces, y eso entonces tiene su impacto. Ahora bien, inclusive hasta los negocios informales, la señora que se pone a vender su comida al lado de la construcción, o inclusive hasta los prestamistas informales al módico interés de un 20%. Entonces, si la tasa de interés, o sea, que refiere el banco, la tasa de referencia del banco, se mantiene alta, la tasa de interés de los bancos, de la entidad de intermediación financiera, se va a mantener alta. Entonces, eso va a afectar entonces la posibilidad de consumo y de inversión. O sea, tú no vas a ir a un banco a tomar un préstamo hipotecario a una tasa de un 17, un 18%. Eso es demasiado. Entonces, ¿qué hace? No, yo espero hasta tanto baje la tasa de interés. Pero ¿qué pasa? Que una vez que baje la tasa de política monetaria del Banco Central, la tasa de referencia, hay que esperar de 8, 9 hasta 10 semanas que haya un rezago, porque el mecanismo de transmisión no es automático. Sí. Se lo refieren en esto. Sí. Pongan un ejemplo concreto para los amables televidentes. Supóngase que ya el Banco Central la redujo a 6.75. Supóngase que en septiembre, con Dios delante, la baje a 6.50. Van 50 puntos básicos que bajan. El banco que usted tiene una tasa de interés que está pagando un préstamo, ya sea de tarjeta de crédito, ya sea de hipotecario, ¿se la va a bajar? No. Usted tiene que ir... La de tarjeta no baja aunque bajen. Esa no baja nunca. No. Deja esa fuera de la ecuación. Sí, bueno, los préstamos personales. Sí. Gracias por la aclaración. Sí, bueno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si baja, entonces el banco no le dice, mira, te manda una notificación, un correo, un WhatsApp, bájame esta tasa, te vamos a bajar esta tasa de interés. Ahora sí, cuando sube, el banco te manda una notificación, mire, su tasa de interés va a ser aumentada en tanto por ciento. Entonces, ¿qué debe hacer el consumidor, quien nos está viendo? Bueno, acercarse a su entidad de intermediación financiera, a su banco, y decir, mira, vamos a negociar. Y eso no debiera ser parte de las labores de la superintendencia
de banco para defender a los usuarios. Yo no tengo por qué ir al banco a reclamar que me baje una tasa, cuando ya la política es que van hacia abajo. Porque de la misma manera que usted no espera que yo le pida el aumento, usted me lo aumenta automáticamente, sí. No debería haber una disposición que obligue al sistema bancario a la reducción automática de las tasas, a los préstamos vigentes. Lo que pasa es lo siguiente, que los bancos se manejan con riesgo, se manejan con liquidez. Entonces... No, pero ya el riesgo está cubierto, bajó la tasa, ¿por qué no me la aplica sin que yo tenga que pedirlo automáticamente? Eso no afecta al banco, porque total, si se lo pido me la va a aplicar. ¿O es que eso no es tarea de la Junta, no es tarea de la superintendencia? Velar por garantizar los derechos de los consumidores. Sí, es tarea de la superintendencia de banco y en específico de Proconsumidor. Claro. Porque así como sube, debe bajar. Ahora, usted, lo preferible es que usted vaya y se comunique con su agente, porque, oye, solamente el ojo del dueño es que engorda al caballo. No, está muy bien, pero digo, debe haber alguna disposición. Sí, claro, sí. Porque si tú no vas, no te aplican la rebaja. Entonces eso debe ser, eso debe estar establecido. Es más, el contrato no solo debe prever el aumento de la tasa, y ahí vuelve la superintendencia, debe prever la disminución de la tasa para que se aplique automáticamente. Sí. Eso es así, estoy de acuerdo contigo. Ahora, los clientes de los bancos tienen diferentes tasas, formas, tasa variable, tasa fija, pero sí, claro, deben de reducirla, así como sube, debe de bajar, porque ya hay una señal de la autoridad monetaria, para que se reduzcan. Alejandro, tú sabes que cuando extranjeros vienen a la República Dominicana, sobre todo de países desarrollados, que preguntan por la tasa de interés, que le hablan, oye, de un 12, de un 14, de un 20, hasta de un 28. Sí, porque va a depender. Sí. Hay bancos que te ofrecen préstamos personales, hasta depende del momento, hasta 3% mensual. Y eso es 36%. Sí, son bancos pequeños. Los extranjeros no entienden por qué es tan alta la tasa de interés en países como estos, con relación a donde viven, que no llega a un 8%. Sí, lo que pasa es como te dije antes, tiene que ver muchas veces con tamaño de la economía. Del tamaño de la economía, el riesgo que tienen los bancos al prestar, tienen que ver también con la liquidez de la entidad a la que tú te vas. No es lo mismo una tasa de interés que te ofrezca un banco grande. Aquí hay 3, 4 bancos grandes que te ofrecen una tasa altamente competitiva, aunque el mercado financiero dominicano es competitivo entre ellos, pero cuando tú vas a una entidad de intermediación financiera pequeña, un banco pequeño, te ofrecen tasas altas, y es muchas veces por esas razones, por esas variables que ellos tienen, que se manejan. Alejandro, cuando tú hablas de riesgo, yo no logro entender eso de riesgo, porque el banco automáticamente, tú tienes que firmar una póliza de seguro. Si es hipotecario, la casa está como hipoteca. Si es un préstamo para comprar un carro, el carro prácticamente está de garantía. Y si es un préstamo personal, tú tienes que firmar una serie de cosas, entre ellas una póliza de seguro. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tiene en realidad el banco cuando tú te atrasas o tú pasas al área de legal? A ti una oficina de abogado te asedia desde que tú te levantas hasta que te acuestas. Incluso dejan un sistema trabajando que tú durmiendo te están notificando. Bueno, eso del sistema Proconsumidor ha tratado de controlarlo. De que no esa llamada molestosa tratan de controlar. El riesgo es que, vuelvo a lo que decía antes, como los bancos pequeños manejan poca liquidez y no quieren tener una cartera deudora alta, porque son supervisados por la superintendencia de banco, y si tiene una cartera de moroso alta, entonces ellos son sancionados. Eso es más o menos por ahí que anda el asunto.
Volvemos entonces al tema de las proyecciones económicas, el comportamiento de, Sí. de la economía de la República Dominicana. Yo creo que yo te repito cada vez que hablamos esta pregunta, ¿cómo se puede explicar que la República Dominicana haya estado presentando un dinamismo económico favorable? Algunos hablan de más de 50, otros de 30 años, creciendo paulatinamente la economía, un punto menos, un punto más, pero creciendo. Y que en esa misma medida no se haya reflejado un cambio, digamos, sustancial en la calidad de vida de los dominicanos, traducida en los servicios, traducida en su salario. ¿Qué está pasando? ¿Qué mal de origen tiene la economía dominicana? Que ese crecimiento no gravita en la mayoría de la gente. Qué bueno que hace esa reflexión, ese comentario, porque ciertamente la economía dominicana ha sido líder en el crecimiento económico en los últimos 40, 50 años. Y solamente crecimiento, pero no así en el desarrollo. O sea, cuando hablamos de desarrollo es mejor calidad del agua potable, mejores vías, mejor servicio de electricidad, todo esto que mejoran la calidad. Mejores salarios. Sí, mejores salarios. Pues, entonces, ¿qué pasa? Que ese crecimiento se ha concentrado en los quintiles más altos de la sociedad, o sea, los sectores altos de la sociedad que han sido aprovechados para sus empresas, para sus negocios, y han derramado tanto para los que tienen más bajo, o sea, para la población de abajo de la pirámide. Y eso lo observamos muy bien cuando nos paseamos por el polígono central de la ciudad de Santo Domingo, donde tú crees que anda en Miami, pero sin embargo cuando tú te vas a la periferia de la ciudad, entonces los barrios vulnerables, población vulnerable, se ven que no se ha avanzado lo suficiente. Lo que se ha hecho para compensar ese desfase, esa desigualdad entre sectores que se han aprovechado, que le ha llegado el crecimiento en términos personales y en términos de sus empresas, y aquellos que no le ha llegado lo suficiente el crecimiento, es que ahí entonces entra la política social del gobierno a través de los bonos luz, bonos escolar, toda esta serie de políticas económicas que entendemos que debe ser superada, porque muchas veces se traslada en asistencialismo de parte de los gobiernos, y significa también mucho aporte y presiona mucho la finanza pública cuando se ven los subsidios que se le entregan a los sectores vulnerables. Entonces, esa parte nosotros... Y cuando se le entrega a los sectores pudientes, ¿no ocurre lo mismo? Bueno, en los sectores pudientes, vamos a decir clase media, porque hay otro asunto también, estamos hablando de la clase alta. No, sector pero empresarial, también, en este caso, sector empresarial en este caso. Sí, pero... No, te hago, escúchame la aclaración, porque es usual. Cada vez que el Estado tiende a ser solidario con los más pobres, decimos y gritamos que tenemos un Estado paternalista. Pero mientras el Estado está subsidiando a todos estos millonarios, el Estado está cumpliendo con su responsabilidad social. Te hago la pregunta por eso. Bueno, mira, vamos a ver. Los sectores vulnerables, sectores pobres, vulnerables, son subsidiados por los bonos que establece la política social. La política de asistencia. Ahora, a lo que te refieres de los sectores que sí reciben, bueno, a través de las exenciones fiscales, Claro, de incentivos que reciben para sus empresas, bueno, vemos que el gasto tributario es un porcentaje muy alto del presupuesto, o sea, estamos hablando de un 2.5%. Muchas veces son para la exención de impuestos a la transferencia de bienes industrializados, el ITEVIS. Entonces, pero hay un asunto que es lo de la clase media, que muchas veces no reciben esa ayuda, no son beneficiarios de esas políticas que lleva a cargo el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que clase media, cuando viene,
no tienen seguridad, tienen que buscar un guardián para que le cuide el edificio, su condominio. No tienen agua potable, tienen que comprar un camión de agua o asistirse de un tinaco o de una cisterna para tener agua potable. No para tomar, pero sí para sus necesidades. Entonces, si tienen que buscar la forma de ellos, ¿verdad? Seguir, mantener un estatus, pero los sectores altos reciben mucho. Y cuando se les pide sacrificio, porque hay un asunto también, esta democracia cuesta, y esa democracia, a quienes más le beneficia que haya esta estabilidad macroeconómica, son a ellos, porque una vez que se pierda, entonces, quienes son los más afectados son ellos, ya sean con protestas populares, atentados, todo este asunto. Solamente hay que darle un vistazo a lo que está sucediendo en América Latina. Claro, así es. La República Dominicana se ha convertido en los países más estables de América Latina y el Caribe. Y eso es lo que hay que procurar, de mantener esa estabilidad macroeconómica. Alejandro, con tu permiso, vamos